Buen día, República, espero te encuentres bien. Bueno, iniciamos un programa nuevo hoy, en el día de hoy, por CX30 Radio Nacional. Ya retomamos el ciclo 2025 en el día de ayer y venimos con una programación muy intensa, realmente muy intensa, tomando en cuenta este año 2025, que considero es un año bisagra, no solo para el Uruguay, sino para el mundo. Todo lo que está sucediendo a nivel político desde la administración de Donald Trump, los cambios de una estrategia política, los cambios de una forma de hacer política que implican, bueno, la necesidad de analizar el cambio de un orden mundial. Pero ese cambio del orden mundial no significa que esté cambiando en lo sustantivo solamente, sino que está cambiando en las estrategias de las relaciones políticas, en las estrategias en cuanto a las maneras de negociar aspectos fundamentales para las grandes naciones del mundo, para los estados poderosos, como evidentemente lo es Estados Unidos, potencia mundial a escala planetaria, también lo es China, y se dice en segundo lugar, y también lo es Rusia. Las tres grandes potencias a escala planetaria, a escala mundial, por distintos motivos, con distintas características. Vamos a ir analizando todo esto con dos especialistas. Uno de ellos es Julio Martino, que en un rato va a estar con nosotros, corresponsal desde España, periodista avesado en estos temas, especializado en temas de política internacional. Y también vamos desarrollando este tema con el doctor Claudio Rama, economista, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Pedagógicas, con varias maestrías, docente universitario, investigador, bueno, con una montaña de libros sobre temas vinculados a la pedagogía, vinculados a los formatos educativos, a los modelos educativos para el desarrollo de los países, muy vinculado en sus estudios profundos, en su metodología, incluso de investigación, a esos temas que hacen a la profundización de modelos de desarrollo de los estados. ¿Y por dónde viene, digamos, la mano en cuanto a ese modelo de desarrollo, que es algo planteado desde hace mucho tiempo? Nos tendríamos que remontar inclusive a aquel tratado de Westfalia de 1667, cuando en ese tratado se formula la necesidad de construir el mundo, que ya venía desarrollándose de esa manera, pero ese tratado lo que hace es explicitar, como lo hace todo tratado, explicitar y conformar una especie de convenio, de acuerdo internacional entre naciones, y se planteó en Westfalia la necesidad de conformar el mundo de acuerdo al desarrollo de esos estados nacionales que en aquel momento eran potencia. Y los estados nacionales como estados de cooperación, digamos que en ese mapa o en ese campo internacional planetario, que desarrollara un internacionalismo de estados nacionales. Y distinto es el proyecto del globalismo, que plantea una organización mundial por encima de los estados nacionales o cobijando a esos estados nacionales. Y en ese sentido, el mundo hoy está en un proyecto, en un proceso globalista que contradice a aquel tratado de Westfalia. Hay libros muy interesantes sobre ese tema, como libros de Henry Kissinger, inclusive Walt Whitman Rostow en Estrategia para un Mundo Libre apela también a ese concepto y posteriormente al concepto de estados que se van a desarrollar ya desde las revoluciones industriales y desde las revoluciones modernas a partir de la gran teoría económica del desarrollo de los estados, como lo es la teoría de Adam Smith a finales del siglo XVIII, el proyecto de la Royal Academy, de los pensadores de aquel movimiento de Manchester que acuñaron por primera vez el término liberalismo, es decir, la propuesta de estados nacionales libres, de estados nacionales asentados sobre la base de un orden jurídico que reconozca
a las personas como el epicentro o la razón de ser de esa organización social, conjugándose ahí los derechos que se consideran subjetivos, fundamentales, inherentes a la condición humana, como lo es el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad humana, al honor y a la propiedad privada. Eso se va a consagrar en las Declaraciones Universales de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tanto de los Estados Unidos como también la de Francia, y que van a constituir, a su vez, los principios de la Carta Estatutaria de la Organización de las Naciones Unidas, la que hoy contradice todo ese proyecto, asumiendo, digamos también de algún modo desordenadamente o quizá muy ordenadamente, una agenda global que entra en colisión con su propia carta estatutaria, con los estatutos que organizan a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, precisamente, sobre ese proyecto de estados nacionales que sean cooperativos en materia de desarrollo. Pero claro, eso está planteado desde el mundo libre. En cambio, hay un internacionalismo o una internacional que es la internacional comunista, que representa esa Rusia soviética que luego va a caer y que se va a instalar en América Latina con el Foro de San Pablo a partir del año 1990 como una internacional comunista remozada, galvanizada, que plantea nuevamente ese modelo radical de estados con un régimen estatista, colectivista, estados con un régimen totalitario, el marxismo-leninismo, la estatización de la propiedad privada, convertida en la semántica o narrada en la semántica de la nacionalización de las empresas y la propiedad, que en verdad, cuando te dicen nacionalización, te están diciendo la estatización, radicando en ese Estado nacional la propiedad que era privada como propiedad pública, como propiedad estatal. Y a su vez, también esa narrativa comunista, esa narrativa que hoy está instalada en el Foro de San Pablo, plantea lo que se planteó en la narrativa bolchevique, en la narrativa marxista-leninista, que va a asumir ese proyecto federal de la Unión Soviética, consagrándose a partir del año 1922 con Joseph Stalin y conformándose como un Estado nacional ya desde ese socialismo de modo imperial. Va a ser un Estado que va a ir conquistando distintos países, va a ir cooptando, va a ir colonizando países, conquistando y colonizando con ese afán imperial, con ese afán de expansión, expansionista, que proviene de una vieja política rusa, está en el ADN ruso, en el genoma ruso, ya desde la época de Iván el Terrible, y digamos que perfeccionado de modo más político, pero también apelando a lo bélico, apelando a la guerra de conquistas, con Pedro I, llamado Pedro el Grande, por su estatura, pero también porque pretendió hacer grande a esa madre Rusia, la que compitió con la Europa occidental, la que pretendió ser el imperio hegemónico como en aquel momento lo era Francia, como lo fue Inglaterra, como lo fue en el siglo XVI lo que hoy llamamos Holanda, los Países Bajos, el reino de los Países Bajos, Nederland, con su Compañía de las Indias Orientales, como lo fue, por supuesto, como un gran imperio y un imperio extensivo incluso en el tiempo, España, el reino de España. Bueno, Rusia compite contra esos imperios y puntualmente tuvo episodios históricos que hoy parecen repetirse y saquemos el parecen, se repiten con la política de Vladimir Putin. Donald Trump plantea romper con ese esquema, por un lado, globalista, que asume al neomarxismo desde la Agenda 2030, plantea romper con esa ideología hegemónica, imperante, que contraviene o contradice el proyecto histórico de los estados nacionales liberales, de los estados
como repúblicas democráticas en un plano de cooperación entre estados con modelos de libre comercio, de libertad para la producción, de libre emprendimiento y fundamentalmente bajo el régimen jurídico de la propiedad privada y bajo el régimen jurídico constitucional de la propiedad privada y también de la libertad de expresión. Marco Rubio ha dicho varias veces que van a vigilar muy de cerca todos los países de América Latina y del Caribe que tengan gobiernos que acaso conspiren contra la libertad de prensa, contra la libertad de opinión. Y acá, por ejemplo, ya tenemos indicios, intentos que manifiestan, por ejemplo, Betiana Díaz y otros legisladores del Frente Amplio planteando la regulación de los medios de prensa, increíblemente, como si tuvieran poca prensa a su favor, cuando es sabido que el Grupo Magnolio hegemoniza un relato o una discursiva periodística que va naturalizando a las políticas woke que profundiza el Frente Amplio, a las políticas de género, al desmantelamiento del Estado de Derecho que acá analizamos. Todo eso está naturalizado y está inclusive militado periodísticamente bajo la estrategia de la omisión. Omiten tratar estos temas, porque la militancia es muy sofisticada, la militancia política puede ser explícita, pero también se milita por omisión, se omite ante la opinión pública un conjunto de temas que son de vital importancia, que son relevantes, se los deja en la nada, no se los desarrolla, no se tratan de modo sistemático periodísticamente, como por ejemplo el golpe de Estado técnico al Poder Judicial de nuestro país, el desmantelamiento de la jurisdicción penal del Poder Judicial, el desmantelamiento a través de ese Código del Procedimiento Penal de la función del juez como la única autoridad que puede aprender, que puede privarnos de libertad, ese derecho sustantivo, pétreo, inamovible, excepto cuando violamos el derecho de otro, precepto legal fundamental en un Estado de Derecho. La ley penal está precisamente para castigar a aquellos que violan los derechos de los demás, porque todos somos considerados iguales ante la ley. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. De ahí que hayamos convenido como civilización occidental en un acuerdo, en un pacto constitucional, es decir, en un acuerdo que nos constituye como naciones que obedecen a esos principios de la libertad. Todo eso se está planteando ahora en el mundo a partir de una estrategia agresiva que aparentemente es impredecible desde la administración de Donald Trump, con una estrategia sobre aranceles por balanzas comerciales desfavorables para Estados Unidos, pero que a su vez es una estrategia de doble filo, porque genera incertidumbres en el mercado interno de los Estados Unidos, pero es una estrategia de imposición de reglas de conducta más que de acuerdos preestablecidos, porque Trump apela a ese trasfondo, a esa organización verdadera que tiene Occidente, inclusive desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Organización de los Estados Americanos, desde la Constitución de los Estados Unidos. Está planteando la protección de ese modelo de desarrollo de países que comporten, digamos, la estatura de un Estado de Derecho y que le permitan a su población el desarrollo en libertad, porque es la única manera en la que nos podemos desarrollar. Evidentemente que se superponen intereses muy fuertes, intereses de explotación de recursos naturales, algo que es inveterado en la historia. Pero volviendo acá al tema del Frente Amplio, el Frente Amplio plantea, por ejemplo, regular la prensa digital y también la prensa de radio. Y cuando ellos dicen regular, lo que están planteando es censurar, empezar a limitar contenidos, temáticas, temas a desarrollar, formas de plantear esos contenidos, es decir,
modelizar, formatear a la prensa, encorsetarla, encasillarla en moldes, como si establecieran cepos, moldes, estándares de una prensa que dejen trabajar al gobierno con total tranquilidad, a un gobierno ideológico, a un gobierno que viene a portar la bandera de una ideología totalitaria vinculada al Foro de San Pablo. Ese es el gobierno que los uruguayos eligieron. Claro, tenemos el contrapeso de esta situación internacional, que afortunadamente nos puede favorecer en un montón de cosas y limitar ese poder de fuego político que quieren emplear con artillería pesada e ideológica desde un nuevo gobierno del Frente Amplio, reivindicando ese proceso revolucionario que desarrollaron durante 15 años consecutivos a través de una estrategia llamada populista. El populismo es una estrategia que emplea la nueva forma de hacer marxismo y revolución comunista desde la perspectiva de los comunistas, por supuesto, desde la perspectiva de los liberales o del Estado de Derecho. Lo que están haciendo es terrorismo contra el Estado de Derecho. Lo que están haciendo es una guerra civil. Están planteando una guerra civil por la vía legal, como se lo ve en Uruguay. Pero ustedes a su vez habrán visto que no hay un periodismo que desarrolle estos temas en profundidad, que no hay un periodismo masivo que a la gran población, que a la gran teleaudiencia le desarrolle estos temas sistemáticamente, con especialistas, con autoridades en la materia, con juristas de relieve, con abogados, con exestadistas, con politólogos, con historiadores, con periodistas especializados en estos temas, con periodismo especializado, que no lo hay en Uruguay. No tenemos un periodismo especializado en, por ejemplo, política internacional, un periodismo especializado, realmente especializado en análisis político, un periodismo especializado en análisis político-jurídico, un periodismo especializado en el derecho, en el Estado del Derecho, un periodismo especializado en geopolítica. No tenemos. Y sí tenemos una concentración de medios que elaboran un discurso periodístico sobre la base de una estructura de notas, de información casuística, de agotarse en los episodios del día a día, omitiendo el desarrollo profundo de lo que sucede en el país y en el mundo. Eso está sucediendo. Pero claro, todo esto está grandemente encapsulado en una damajuana, digamos, de 3,5 litros que han creado para intoxicar de mala información, de omisión, de ignorancia a la inmensa mayoría de los uruguayos que precisamente están condenados a vivir en esa damajuana de 3,5 litros llena de un vino berreta y quieren incluso emberretarlo más al vino porque desde el Frente Amplio están hablando de regular los medios, de un proyecto de ley que plantee la regulación de la prensa, porque a través de las redes o de Internet hay una especie de, no sé, prensa maliciosa, de actitudes maliciosas, de fake news, de ataques que pueden darse al gobierno. Es decir, es totalmente antidemocrático lo que plantean. Que la gente exprese lo que quiera y cada quien sabrá el nivel periodístico que hay en cada canal por Internet, en cada plataforma, en cada red social. Cada quien sabrá por qué sigue a tal o cual periodista o comunicador o influencer que aportan datos, que se especializan incluso en determinados temas y hoy por hoy el desarrollo, podríamos decir, de la actividad periodística por Internet es mucho más profundo porque obedece a sesgos de información. Eso no es ni bueno ni malo, sino que es ya en esta época necesario. Tenés un periodismo, de pronto un periodista que está especializado en datos estadísticos sobre la macroeconomía de los países, y desde ahí la pugna que se va dando entre países por el desarrollo de sus economías. Tenés periodismo especializado en temas vinculados a lo económico, tenés periodismo especializado en estadísticas nacionales, tenés periodismo especializado en análisis políticos,
Tenés un periodismo especializado en temas muy puntuales, como puede ser la relación hoy por hoy de Estados Unidos con Venezuela, el seguimiento histórico del régimen totalitario de Venezuela, la trazabilidad histórica de todo ese régimen. Tenés periodismo especializado en el Foro de San Pablo, tenés periodismo especializado en la historia de la Guerra de las Naciones y cómo se está dando hoy todo eso en Europa. Hay de todo en Internet. Y tenés también la bullanga o la baracutanga de influencers que están al golpe de balde todos los días. Es decir, hay de todo en Internet, como en botica, hay de todo. No es necesario regular nada porque así es la democracia. Cada quien se expresa como sabe, como puede y a su vez como quieren, si acaso no violentan, no agreden los derechos de los demás. Ahora, si esa prensa es de buena o mala calidad, es problema de cada quien. No hay que estar controlando la buena o mala calidad de la información o del análisis. Cada quien se expresa como puede, a su saber y entender, e informa de acuerdo a los datos a los que accede o puede acceder. En este mismo programa desarrollamos análisis de acuerdo a todos los datos emergentes. Los análisis que podemos hacer en este programa, a nivel de la política nacional como internacional, es a partir de los datos emergentes, es decir, de lo que ocurre en los hechos, porque no estamos en la cocina, no estamos en esa interna en la cual se van tejiendo y entretejiendo proyectos, pactos, negociaciones que luego salen a la luz pública. Imagínense a nivel internacional, el mundo de negociaciones, pero también el universo de investigaciones secretas a través de esa red industrial inclusive, que es el espionaje y el contraespionaje. Comentan los especialistas que la política más real, la realpolitik, es la que se da en esa red internacional, en esa industria del espionaje. Es evidente que de todo esto el Frente Amplio no quiere que se hable, que se sepa, que se desarrolle masa crítica, y plantean entonces la regulación de los medios. Un Frente Amplio que, pasando ya a otro tema, es contradictorio, muy contradictorio, ya muestra muchas contradicciones. Las contradicciones entre la propuesta de la política económica del economista Gabriel Odone, el actual ministro de Economía, con las bases militantes del Frente Amplio, con el PIT-CNT, con legisladores del Frente Amplio y con el ministro actual de Trabajo y Seguridad Social, como lo es Juan Castillo, ex secretario general del Partido Comunista, planteándose contradicciones severas, por ejemplo, con el tema de la indexación o desindexación de los salarios, tema que tratamos ayer. Y acá hay un gran punto, ¿no? Que es como el botón de la muestra respecto a las graves contradicciones que se plantean en la interna de un gobierno de Frente Amplio, que logro ver no sabe cómo ir maniobrando, manejando su situación política, porque viene con un libreto muy radical a gobernar, con esas bases programáticas que vienen con la intención o la vocación política de profundizar un proyecto socialista, haciéndole los deberes al Foro de San Pablo, con todo lo que ello implica, y por otro lado, se encuentran con un contexto mundial que desbarajusta todo eso, que rompe con ese modelo que era más hegemónico en otra época. El Frente Amplio considero yo que ha sido elegido en un momento inoportuno, típico de un fenómeno de ignorancia popular. No era el gobierno adecuado para este momento del país en este contexto mundial. Entonces, este mismo gobierno que tiene un libreto extemporáneo en esta época del mundo, en esta geopolítica, con nuevas cartas de póker o de truco puestas sobre la mesa, jugando otras estrategias en pos de un mundo de desarrollo, de un mundo libre, desde la era Trump, desde la era Javier Milei, desde la era Nayib Bukele, coordinándose, desde la era inteligencia del Mossad,
defendiendo la independencia del Estado de Israel contra el yihadismo, desde la era combate ya agresivo, explícito, desde Rusia, China, Corea del Norte, contra el mundo libre, muy confundido a su vez, porque se le introduce larvariamente un virus, que es el neomarxismo, el marxismo cultural, como un proyecto global que contradice el proyecto original del Occidente libre. Todo eso hoy está en juego, en un mundo muy complejo, en un mundo que está, además, en un proceso más intenso de mensajes disuasorios en materia de bombas nucleares, de potencias nucleares, pero también se superponen temas muy complejos, ya desde una guerra cibernética, también utilizándola como una herramienta disuasoria. Iremos también a ese tema en este año. ¿Qué significa o qué significaría para la humanidad una guerra cibernética? Significaría nada más y nada menos que el apocalipsis, aunque les parezca exagerado. Entonces, hablar en este momento del mundo, viviendo como si viviéramos precisamente en una damajuana de 3,5 litros, de regular los medios, de censurar, de encapsularnos en un mundo de fantasías, bueno, es realmente gravoso y atentatorio para con la libertad de los uruguayos. Es un gobierno que atenta contra la libertad. Y esa contradicción se está dando en distintos campos, en distintos asuntos nacionales y a su vez en relación a lo internacional. Uruguay y su status quo en lo internacional. Y ahí veremos qué hace este señor, militante del Partido Comunista, otrora delincuente, infantil, juvenil, devenido en una personalidad internacional dentro de los organismos internacionales, Mario Ludwig King, que fue nada más y nada menos que el cofundador del Foro de San Pablo, con Ignacio Lula da Silva y con Fidel Castro, planteando el fortísimo desarrollo de las relaciones internacionales, dice él, pero vemos que son con Chile, con China, con Brasil, pretende intensificar las relaciones con el Brasil de Ignacio Lula da Silva, relaciones con Bolivia, relaciones con Rusia, pero no vemos a un personaje que esté intensificando relaciones con Estados Unidos, con Australia, con el Reino Unido, con Israel, si bien tuvo ahí una visita corta protocolar con el embajador de Israel. Hay muchas contradicciones. Yo creo que en esta parte del programa he planteado este panorama general para ir desarrollando al cabo de este año, en el curso de este año, todos estos asuntos, estos puntos. Yo iba a desarrollar una vez más el tema de la indexación, pero me parece que es agotarse en algo muy puntual.